¿Cómo les va? Esto es Caminos de Tiza. Nosotros vamos a trabajar hoy un tema que dimos en llamar el misterio de la matemática. Estamos ahí entre los que la aman y los que la odian. ¿Habrá en el medio un problema de enseñanza? Del viejo contador al uso de la computadora en clase, ¿cuántos métodos pasaron por la vida de un maestro? ¿Sabían que el escritor Guillermo Martínez es doctor en matemática? Estará con nosotros, al igual que la narradora Ana Padovani, que leerá un poema de Javier Villafañe. Héctor Ponce nos ayuda a pensar por qué la matemática es tan difícil. Y no les voy a contar por qué hoy tenemos en el estudio un piano. Me voy al encuentro de mis primeros invitados. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bueno, Graciela Chemelo, licenciada en matemática, larga trayectoria, también como funcionaria del ministerio. Y Diego Saulio, estás en una escuela a la que seguimos muy de cerca, como muchas escuelas públicas. Podemos empezar haciendo un pantallazo de la historia de los diferentes métodos, en algunos casos modas, que se pusieron en juego a la hora de enseñar matemática? Bueno, brevemente podríamos decir que los cambios tuvieron que ver, por un lado, con la demanda de la sociedad respecto de cuál debía ser la formación de los niños cuando terminaran la escuela primaria, y por otro lado, porque, bueno, fue creciendo el conocimiento didáctico y pedagógico, y en particular de la didáctica de la matemática, lo que nos ha permitido responder algunas preguntas en relación con justamente las dificultades que tenían en algunos casos los alumnos en relación con el aprendizaje, pero también en relación con pensar unos modos de enseñar que pusieran a los alumnos en un lugar más protagónico. Pensaba, cuando vos decís las dificultades, en una materia considerada de mucho prestigio. Sí, bueno, esto justamente ha dado lugar muchas veces a seleccionar a los alumnos, porque quien es bueno en matemática pareciera ser que puede ser bueno en todo, y al revés, quien no puede aprender matemática por alguna razón pareciera que no puede aprender otras disciplinas. Pero el tema básicamente, que muchas veces ha sido adjudicado a dificultades de los alumnos, en verdad ha tenido que ver con la incompleta comprensión de muchos procesos, y también con muchos procesos de aprendizaje, y también con una mirada sobre la enseñanza simple como la que teníamos. Bueno, cuando yo me recibí de maestra, yo fui formada para enseñar las cuentas largas y difíciles, porque en los últimos grados de la primaria había que saber realizar esas cuentas. Y cuanto más largas y más difíciles, mejor. Mejor, y si se hacían muy rápido, mucho mejor. Todo eso era muy premiado. Y la difusión de las calculadoras fue mostrando que mucho del trabajo mecánico que hacíamos en la escuela de repetición de algoritmos dejaba de tener sentido para la formación de los alumnos. Se podía ahorrar. Se podía ahorrar. Se podía ahorrar, y entonces podíamos dedicar una parte importante del tiempo escolar a desarrollar otras habilidades matemáticas, como por ejemplo la posibilidad de realizar cálculos mentales, de realizar cálculos aproximados que permitieran tener una idea, aún antes de comenzar a hacer un cálculo, cuál era el orden que iba a tener el número del resultado. Y entonces, bueno, hoy seguimos enseñando a calcular en la escuela, pero ha cambiado el sentido de la enseñanza del cálculo. ¿Y cómo haces vos, Diego, para que la matemática resulte atractiva y significativa para tus alumnos? Bien, es una tarea un poco compleja, como bien decía la doctora. Nosotros sostenemos que la enseñanza de la matemática, lo primero que tiene que tener es sentido. Uno tiene que enseñar con sentido lo que el niño va a hacer, la niña va a realizar. Nosotros, en nuestro caso, en la escuela, generalmente planteamos una situación problemática, la lee el docente
en primer lugar, y propone que los niños y las niñas las aborden como ellos tengan las herramientas para hacerlo, de la manera que lo puedan realizar. Eso en una primera instancia. ¿Una situación problemática cercana a ellos? Cercana a ellos. Un ejemplo claro, cortito, que sucedió hoy antes de venir. ¿Cuántas patas hay en 53 arañas? Ese era el problema, la situación problemática. Juan José dibujó las 53 arañas. Llenó 3 hojas cuadriculadas. Ana Rosa vio a Juan José y Ana Rosa también hizo las 53 arañas, pero las ordenó, no como Juan José. Que Juan José, cuando ya estaba contando las patas de la 5ª araña, ya se había perdido. Ana Rosa las ordenó de a 10. Guaira la vio a Ana Rosa y dijo, bueno, si son 53 arañas y cada araña tiene 8 patas, desarmo el 53 y hago 8 por 10, 5 veces, y después hago 8 por 3 y sumo los resultados. Eso se da todo en un ámbito de chicos que se paran, que van a ver al compañero, que le preguntan, que quizás entra la directora y ve eso, lo que menos va a decir, chicos, ¿están aprendiendo matemática? Y efectivamente están aprendiendo matemática. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, completamente, porque lo que Diego describe es un aula donde hay una producción de soluciones propias y originales de los chicos frente a una pregunta problemática, hay posibilidad de intercambio. Justamente en ese aula hay después seguramente una puesta en común, una discusión sobre las soluciones obtenidas. Y los entonces, distintos caminos. Los distintos caminos para llegar a un resultado. Y esto permite a los chicos no solamente arribar y discutir entre ellos cuál es la solución correcta, sino que permite justamente entender esta idea que vos planteabas, y es que no hay una única manera de resolver los problemas. Fíjate que, volviendo a las cuestiones de la historia, esto es muy diferente a aquella enseñanza clásica en la que había una manera de hacer un planteo, una manera de resolver un problema. Todos tenían que seguir los mismos pasos. Exactamente. Es cierto, eso es un salto cualitativo enorme, ¿no? Es un salto enorme porque nosotros hoy queremos que los chicos aprendan matemática pudiendo controlar lo que hacen, pudiendo enfrentarse a un desafío problemático y no quedarse frenados por no poder hacer. Tienen que en la escuela empezar a producir sus propias soluciones para sentirse habilitados de producirlas. Y luego tener la posibilidad de explicar por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque eso les permite tener control de su propia producción y usar a futuro la matemática de una manera más autónoma. No creo que a los alumnos de Diego la matemática les parezca difícil, pero el licenciado Héctor Ponce nos va a explicar por qué a muchos sí les parece difícil. Yo creo que hay una idea bastante extendida de que la matemática tiene mala prensa, a pesar que a algunos nos da mucho gusto. Y creo que esa idea tiene que ver con que aprender matemática es aburrido o es complicado o que es para unos pocos, para unas pocas personas. Una idea de que para aprender matemática hay que ser inteligente. O al revés, los que aprendieron matemática aprendieron porque son inteligentes. Pero no creo que sea mucho más difícil que aprender cualquier otra disciplina. Incluso aprender música o a tocar un instrumento. Hay que practicar y eso también es difícil. Así que yo creo que una parte de la explicación de esta mala prensa tiene que ver con que para muchos de nosotros, nuestra historia escolar, con la matemática particularmente, ha sido de acceder a una matemática en la que lo principal, o diría yo casi lo único, era una matemática del saber hacer. Saber cómo construir un triángulo equilátero, saber dividir por 2 cifras, sin sospechar, sin acceder nunca a que detrás de eso que estábamos haciendo había razones.
históricamente ha sido utilizada como una herramienta de selección, de exclusión. Matemática es para los que tienen un don. Hay un don que te permite aprender matemática y puede ser que haya algunas personas que tengan una mayor disposición hacia la matemática. Pero para la matemática que se enseña en la escuela, que es a la que accede la mayoría de la población, no hay un don. Lo que hay es trabajo, puntos de apoyo, oportunidades de aprender, o sea que no es un problema de posibilidades individuales. Hay fracaso en la enseñanza de la matemática fundamentalmente porque no hay una política sostenida de apoyo a quienes quieran dedicarse a la formación docente. O sea que la formación docente no puede ser una decisión individual de cada maestro o de algunos maestros de algunas escuelas que participan en algunos cursos de capacitación. Hay que repensar la formación docente para incluir a los alumnos en una trayectoria sostenida de aprendizaje matemático. Bueno, efectivamente la matemática a veces es un filtro en muchos ingresos, ¿no? Sí, efectivamente se usa como un filtro, no tendría por qué serlo. Claro. Si nos informamos debidamente de cuál es el trabajo matemático que han hecho los alumnos que quieren entrar a otra institución. Pero a propósito de lo que comentaba Héctor en relación con la formación docente, en estos últimos años se ha hecho un esfuerzo por aportar a la formación continua, no solamente con materiales como los cuadernos para el aula que acercaron a los maestros en ejercicio y a los institutos de formación docente, propuestas de enseñanza del estilo de las que estaba comentando recién Diego, sino también a través de un proyecto que distribuyó materiales como estos que tenemos sobre la mesa. Vos decís el Ministerio de Educación de la Nación. Exactamente. Desde el Ministerio de Educación de la Nación se desarrolló un programa que comenzó con un grupo de escuelas piloto, luego se amplió a 1.700 escuelas en todo el país y en este momento hay materiales para distribuir a todas las escuelas del país. Son materiales que incluyen, por un lado, propuestas de enseñanza organizadas y secuenciadas, con comentarios didácticos para los docentes y para discutir en reuniones entre colegas, y por otro lado con materiales como tableros, cartas, que permiten incorporar el juego a la enseñanza de la matemática, no porque la matemática sea, necesite del juego para ser interesante, pero sabemos que el juego para los chicos es una herramienta que les resulta atractiva y realmente hay mucha matemática muy interesante, muchos de los contenidos ligados básicamente con el cálculo que se pueden enseñar en la escuela primaria a partir del trabajo con juegos. ¿A tu escuela llegaron? Sí. Puedo dar cuenta, lo que dice la compañera, ha llegado en tiempo, en forma, y lo más interesante es que las capacitaciones en servicios que los docentes debemos hacer para trabajar con el material, la dictan profesoras que tienen cierto rigor científico, pero que también comprenden la situación de aula de cada uno en particular, ¿no? Y eso es muy interesante porque nosotros cuando vamos a las capacitaciones nos ponemos también en el rol de nuestros chicos, ¿no? Porque nos hacen hacer, que en general a veces las capacitaciones no tienen esa didáctica, esa forma, pero en este caso en particular sí. Y son muy interesantes y el material, como bien decía, el material es muy bueno, de muy buena calidad, de muy buena impresión, y los chicos lo usan muy a gusto. Por ejemplo, para hacer la guerra de decimales, que es como el juego de la guerra, y gana el que tiene la carta más alta, pero hay a veces algunas trampitas que a los chicos confunde. Y es muy interesante las cosas que suceden ahí, en ese juego, que uno como docente, como maestro, tiene que ir ahí buceando a ver qué pasa, tomar lo que sale, guardárselo, anotarlo ahí en un papelito y después sí hacer la discusión general, ¿no? Y es muy interesante este material. Que ojalá, perdón, ¿no?, que lo diga, pero ojalá que pueda seguir este plan porque
es muy importante. Bueno, hasta ahora no tuvimos las capacitaciones, pero en este año, en 2016, pero todo el 2013, todo el 2014 y todo el 2015 lo hemos tenido y fabuloso. Estás perdonado. Sí, gracias. Bueno, en el próximo bloque vamos a justificar por qué tenemos un piano en el estudio. Vienen de lejos caminos de tiza